Bueno, Víctor, esto es una exposición que se había presentado para una propuesta en el Regional de las Edades, ¿no? Y que usted escribió algo así como, me acuerdo que no tengo Sí, edad, ¿no? En algún momento dijo que no tengo edad o sí, 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 cuando no había estado seleccionado, luego estuvo en una tertulia, como lo hace poco, sí, por Juan Sebastián que lo invitó y se lanzó el libro allí, ¿cierto? sí. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cómo surge este proyecto? Que presentas tú como una especie de autorretrato fragmentario, qué es lo que estamos viendo acá, son cosas de los cuadernos, son textos. Pues son, pues sí, digamos como que yo me había presentado a las edades, como al regional en la convocatoria y no pasé. La propuesta, pues digamos como que estaba armada a partir del hecho de que, pues de cómo, digamos como de mi situación particular y es como de pensar que uno es una especie de artista sin obra y en parte como que es un artista sin obra porque digamos como que en el curso de los últimos años pues, la mayoría de las cosas que yo he hecho siempre o las he tirado a la basura o las he regalado o se han ido como de maneras muy raras donde en las que ni siquiera tenía muy claro como dónde estaban, si es que estaban o si ya se habían destruido. Como que entonces era un poquito como que el proyecto partía un poco de la apuesta de intentar recuperar como esas cosas que ya no, pues que ya no tenía o los pedacitos de cosas de proyectos que eran mucho más grandes que lograba recuperar o que me quedaban por ahí por algún motivo que se me había, que básicamente porque pues, no sé, estaban escondidas y no las había logrado botar. Pero también hubo, no me acuerdo, hace como un año como se estaba inclusive por Facebook buscando obra, como Claro, porque no era que se lo hubiesen robado, que lo hubiera perdido, no, sino que era la estaba obra, recuperando. claro, sí, porque básicamente en principio lo que pasó es que yo primero a comienzos del 2000 tal vez, o el 2000 y pico, hice una primera tanda de tirar a la basura todos mis cuadernos de, básicamente de apuntes, de borradores, de no sé qué, y pues dibujos y cosas de esas. Y luego en el 2006, en el bodegón también, todo lo que había producido entre el 2000 y el 2006, hice una pila en un evento público del bodegón y la gente se llevaba lo que quería y lo que no, lo que sobró de esa pila que digamos nadie se llevó, yo lo tiré a la caneca así, pues pasó el carro de la basura y Se lo lo tiré a llevó. la basura. Entonces, como que pensando un poco en las edades y pensando en que luego Sebastián me propuso hacer la exposición en la tertulia y junto al lanzamiento del libro, pues intenté empezar a recuperar cosas. Entonces varias de las cosas que hay como exhibidas son cosas que sobrevivieron o que alguien tenía, digamos en el caso de los cuadernos, por ejemplo, todos los que tengo, los que estoy pues mostrando acá son recuperados de alguien que los había guardado durante 6 años, otros durante 15 años, que tenían cuadernos por allá míos del 2000 o del 90 y pico. Entonces, como eso. Y por otro lado, entonces, como que tenía algún par de cositas que había hecho más recientemente, como esos afiches, por ejemplo, o algunos de estos dibujos que son cosas mucho más nuevas, y que me quedaban algunos, porque esto era de una serie mucho más grande, como de 100 y pico dibujos. Entonces, estos son los que quedaron, porque los otros, pues, los había regalado, los había vendido, y no, estos, como de alguna manera, como que logré recuperarlos. Pues, esta parte de esa serie de dibujos que eran, pues, que son cuadernos. Digamos, pues que es en lo que yo dibujo siempre, hojas de papel de cuadriculado. Y este es un cuaderno que alguien tenía. Este lo empezó. No, de este recuperé hojitas sueltas. Ah, son hojas sueltas. Sí, de este fui recuperando hojas sueltas. A mí me quedaba un paquetico de dibujos, pero la mayoría fueron de amigos que los tenían y me los prestaron o me los dieron, es como de vuelta, sí. Entonces, pues eso, y como entonces como que la cosa era pues que tenía muy poco material, digamos, para hacer como una exposición y una cosa que fuera retrospectiva, además porque en Cali, digamos, como que sí logré recuperar como una parte grande de mis videos, digamos que yo, pues en los 90, a finales de los 90, no sé, esa historia del videoarte en Colombia de Gil Charalambos me catalogaba como una joven promesa del videoarte y me quedé en promesas como en todo, ¿no? Sí, Como, sí, sí. Entonces logré recuperar algunos de esos videos y en Cali se presentaron, pero como que aquí me parecía que pues que quedaban muy apretados y que el espacio como que se volvía demasiado pues como ruidoso y me gustaba el ambiente como tranquilo así, entonces no los presenté. Y entonces eso era, pues por ese lado como que la exposición era eso. Y luego, pero entonces me quedé pensando desde el año pasado un poquito en
como en que no, pues en el hecho de no tener suficientes cosas para mostrar, en el hecho de por qué a estas alturas de la vida yo tendría que ponerme a producir obra para hacer una exposición, o qué sentido tenía la exposición misma, y como que todas esas frases como que me venía diciendo, como ahí en la cabeza, se iban convirtiendo como en eslogans o en lemas de cosas, y decidí hacer como carteleras, pues que eran como, pues que es como un mecanismo súper escolar de... Y por ejemplo de esta que estamos viendo aquí enfrente, esto... ¿También fue cosas que se recuperaron? ¿O no, estas son las carteleras con las cosas que yo me la pasaba pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes me angustiaba la falta de calidad de mi obra, pero ahora me angustia la falta de calidad de la vida, como que eran cosas que pensaba todo el tiempo y como, ¿no? Como que son pues las típicas cosas que yo pienso todo el tiempo, que tienen que ver con el fracaso, que tienen que ver con mi relación con el medio, que tienen que ver con, pues como con cosas, y por otro lado un par de frases, digamos, que personas han dicho o dicen sobre mí, ¿no? Como, por ejemplo, Huía en su clase de los Andes le dice a sus estudiantes que yo soy el precursor del emo en Colombia, entonces como que lo volvió una cartelera. La semana pasada, no sé por qué, Juan Hag empezó en Facebook loco a escribir cosas sobre Valenzuela y sobre mí, yo no sé, porque yo me estoy exponiendo allá también en este momento, entonces como que cogí una de las frasecitas y aquí está. La convertí en una cartelera, como cosas muy así, pues, ¿no? Como que eran como los pensamientos del momento y pues presentados de una manera como pues escuelera, que digamos que es algo que a mí me interesa siempre, ¿no? Como esa pobreza ahí, la cinta pegante, la cartulina. ¿Y esto mismo también estuvo en Cali? Estas estuvieron en Cali. ¿Y en Cali, por ejemplo, cómo fue eso fue una tertulia, ¿cierto? Sí, fue en la sala de proyectos de la tertulia, en una sala pequeñita de arte contemporáneo, que llaman ellos, que la acaban de abrir, y pues estuvo muy bien. Hubo como una, pues digamos como que la relación de la gente en Cali con las cosas es muy distinta también, mucho más cálida y mucho más, pues digamos, como sentida y directa y sincera, y como... Entonces hubo pues la gente estaba muy contenta. El día del lanzamiento del libro también se repartieron 500 libros o 200 libros, yo no sé, fue muchísima gente, mucha gente muy contenta, y gente también con muchas preguntas, ¿no? Y con cuestionamientos y pero era muy rico como la posibilidad de que de verdad hubiera un espacio de diálogo y de confrontación como frente al trabajo. Luego aparecieron un par de críticas también, como donde me dieron palo, pero pues un palo, digamos, como sentido, digamos, ¿no? Como un palo de corazón y no no como mala fe ni mala leche. No el palito estratégico de mala leche que le dan a uno acá, ¿no? Sino pues simplemente un man que fue a la exposición y no le gustó y se quedó preguntándose cosas, y entonces... Ese tiene un blog, ¿cierto? Se llama Le Pulpo. Le Pulpo. Sí, se llama, no me acuerdo el nombre. Y bueno, entonces estuvo muy bien, pues como esa reseña, luego, en fin. ¿Y estos carteles de acá? Esos carteles los hicimos primero, esto fue como que esos carteles arrancaron para una exposición del Bodegón, para un concierto del Bodegón, de unos músicos de un sello mexicano que se llama Nuevos Ricos, y todo el arte de ese sello es un sello de Carlos Amorales, que es el artista mexicano famoso. El sello es de él y de un amigo suyo. Entonces en el Bodegón, para decorar el espacio, hicimos estos primeros, que son como muy, digamos, precarios, y con eso empapelamos el Bodegón y no sé qué, con la ayuda de Natalia Ávila, de Juan Peláez, de toda la gente del Bodegón, como que en parte yo los diseñé y ellos ayudaron con la impresión. Y luego con el tiempo entonces Carlos Amorales vio las serigrafías y le gustaron, pues le parecía chévere como esa idea de cómo yo me había apropiado, digamos, de su obra, que es una obra muy sobria y eso, y cómo la había pues llevado como a otro punto. Entonces me invitó a Kassel, al Friedrichianum, a que hiciera un proyectico en una sala del museo, como haciendo estos. Entonces ahí ya pues con presupuesto del primer mundo pues se hicieron estas impresiones serigráficas en México, como súper pulidas, nuevos diseños que hicimos con Lorena, y como que se hizo una instalación, digamos, de todo un espacio ahí como con música, con estas serigrafías y con cosas. Entonces esto era como lo que quedaba un poquito de ese proceso. ¿Y viajó a Kassel a la exposición? Sí, estuve como un mes. ¿Fue en el 2008? Como en el 2009 tal vez. Sí,
Bueno, y el libro, porque a mí me llegó a hacer pública un texto que pensé que era suyo, que era apócrifo, y resultó que era una... Bueno, sí, no pues contamos la historia, pero comenzaba con una frase que usted escribió, sí, ¿cierto? Pues, como que, pues ese texto que, es decir, yo envié un texto, el texto de aplicación a las edades, digamos, para participar en las edades, y el texto empezaba diciendo, mi nombre es Víctor Albarracín y soy un hijo de putica más de la escena artística bogotana. Sí. Y todo el texto, pues como de mostrar qué era lo que quería hacer aquí en las edades, era pues eso, como diciendo he hecho tal cosa y he hecho tal otra, me la paso peleando con todo el mundo, pero al final termino aceptando todas las invitaciones y la conveniencia y etcétera, y no me dan trabajo, pero tal, como eso, pues sí. un poco. Y entonces, cuando hicimos el libro, que es como una recopilación de texticos y pues de escriticos, unos que han aparecido en Esfera Pública, otros son de la época en la que yo escribía en Arcadia, digamos, otros son como textos que no estaban publicados y algunos más que no sé, como, en fin, como textos diversos más, casi todos, bueno, es un libro como bastante surtido, digamos, pero en general es como crítica cultural, digamos, como columnas, reseñas y un poquito de crítica de cosas. Hay un par de como cosas que son como cuentos, digamos, o como texticos más personales, pero entonces Sebastián Ramírez, con una plata que le sobró del Regional del Pacífico, que tenía ese proyecto de publicación donde ya había sacado Ojo Travieso y donde había hecho cosas, entonces decidió que sacáramos hizo una edición pues buenísima, textos y como súper juiciosa, muy bien. Y él invitó a Lucas a que escribiera el prólogo. Entonces lo que hizo Lucas fue tomar como todos los textos que iban a estar incluidos en el libro y cortar y pegar y armar ese texto de Lucas que es como un híbrido de pedazos de textos míos donde él cambiaba palabras, cambiaba frases y cambiaba conclusiones también. Digamos, de lo que yo había escrito, pues cambiaba como cosas muy sutiles y se terminó generando esa cosa que era, pues, que era bien rara y muy divertida. Pues, había algo que también decía usted que, digamos, en algunas, creo que eran como discusiones, que también decían que, bueno, que por ejemplo en el caso de sus procesos y todo, tiene que ver, hay mucha cuestión relacionada con el texto, por una parte, ¿cierto? Con escribir, o sea, se usa básicamente escribir. Y por otro lado también está lo que se ha hecho con el bodegón, pero de alguna manera, no sé, esto de como usted decía, de mostrar obra, este tipo de obra, digamos, la cuestión gráfica con los textos, también no cree que de alguna manera el bodegón, pues obviamente puede ser entendido, o sea, obviamente, además de que es un espacio hecho colectivamente y todo, pero es también una manera de hacer obra. O sea, hay gente que piensa que inclusive los artistas actualmente, cuando generan ese tipo de espacios que ya, no digamos que son independientes, pero sí que son espacios de artistas, digamos, de una manera más sencilla, pues mucho de eso, del contexto donde se pone, los sitios de reunión, de donde se localiza el espacio, es una manera también de práctica artística, ¿no? ¿No creo? Claro, sí. Pues, o sea, que eso no se puede mostrar, porque es un hecho colectivo, pero digamos que también es parte de la... Obvio, de la producción. De la práctica artística. Sí, pues nosotros siempre pensamos, yo creo que siempre pensamos que el bodegón, más que ser un proyecto curatorial, digamos, era un proyecto artístico. Y para mí, como que a veces cuando tengo que presentar el proyecto, yo digo pues que el espacio fue un proyecto colectivo de arte, no un proyecto curatorial, por ejemplo. Claro, a mí me parece que es mucho más interesante entender ese espacio y la historia de ese espacio pensándolo como realmente como un proceso artístico y no como un proceso y no como simplemente un proceso de curaduría o de museografía o de exhibición. Exacto, ¿no? sí, Como que había unas dinámicas ahí internas muy ricas y muy llenas de tensiones y muy llenas de encuentros y de desencuentros que en sí son, ¿no? Como, pues es decir, eran conversaciones y esas conversaciones, pues, digamos como Joseph Beuys, pues como que la conversación entendida como un proceso artístico. Claro. Sí, porque digamos, vemos esto todo acá, y eso lo entiendo con mucho autorretrato, digamos, pero como cosas hechas por ustedes, los cuadernos y todo más, obviamente de tipo individual. Sí, obvio, como que ese tipo de cosas ya son, pues, digamos como que en general esta exposición pues es mucho más personal, pues no sé, yo creo que hago los mismos dibujitos en los cuadernos desde los 90, ¿Sí? no ha evolucionado mucho, pues, como la cosa. Pero digamos que yo lo veo más como una cosa ahí, no sé si terapéutica, pero sí como más como dejar plasmados los síntomas de lo que uno tiene en la cabeza. Ya. Sí, pues como ahí, sí.
Eso es, en general.